Oncología en el marco de la educación médica continua. Estamos el día de hoy con un tema sumamente importante para la cancerología, no solamente del Perú, sino a nivel mundial. El tema es el cáncer de pulmón. Y para esto tenemos a nuestros panelistas que son líderes en el control del cáncer del pulmón desde el punto de vista clínico, ¿no? La oncología médica, y tenemos a todos ellos que son miembros de nuestra sociedad, past president, que tenemos al doctor Luis Mas, con quien también compartimos parte de la junta directiva como el presidente de nuestra sociedad y con el que hacemos varias actividades académicas. Por eso agradezco mucho, doctor Luis Mas, el que esté presente en el día de hoy en este tema sumamente importante. Tenemos al doctor Marco Gálvez, a la doctora Ofelia Cuanqui y a la doctora Natalia Valdivieso, que dentro de sus temas de expertise han dedicado mucho trabajo y mucho esfuerzo, no solamente en el entendimiento del cáncer de pulmón, sino en la investigación, sobre todo dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En esta oportunidad tenemos como moderadores al doctor Sandro Casavilca y también en la conducción a la doctora Ofelia Cuanqui. Muchas gracias por participar el día de hoy en nuestra actividad y que sea fructífera para profundizar los conocimientos en el cáncer de pulmón desde el punto de vista de la oncología clínica. Sandro, te dejo a cargo, y a Ofelia también la moderación de esta actividad del día de hoy. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, doctora Vidaurre. Buenas noches a todos los asociados, ¿no? Como bien ha dicho la doctora Vidaurre, pues es un tema muy importante en el Perú y en el mundo, y hoy tenemos un panel realmente muy representativo en todo lo que es el manejo de cáncer de pulmón e investigación en cáncer de pulmón. En la moderación me está acompañando la doctora Ofelia Cuanqui. Ella es magíster en investigación en oncología, así como médico staff del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctora Cuanqui, bienvenida, y la dejo en la palabra. Muchas gracias. Disculpen por el problema técnico, se me ha ido un poco la señal. Es para mí un gusto estar aquí moderando este ciclo de charlas hechas en pro de la sociedad y de nuestro crecimiento personal. Para mí también es un placer poder presentar a estos ponentes de gran prestigio a nivel de nuestro medio, a nivel nacional. Y vamos a empezar con la primera presentación, que va a ser a cargo del doctor Marco Gálvez. El doctor Marco Gálvez es máster en oncología molecular por la Universidad Rey Juan Carlos de España. También tiene estudios avanzados en cáncer de pulmón por la Universidad de Zúrich, Suiza. Es médico asistente del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es investigador médico de la Unidad de Ensayos Clínicos de AUNA. El doctor nos va a presentar casos de éxito en pacientes peruanos en tratamiento con cáncer de pulmón de células no pequeñas en primera línea. Bueno, doctor Gálvez, el micrófono es suyo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bien, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Ya. Se ve y se te escucha. Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente la invitación, vamos a iniciar con esta charla. Vamos a hablar justamente de casos de éxitos de pacientes tratados con inmunoterapia en primera línea. Esto es una charla patrocinada por MCD, son mis conflictos de interés. Y antes de hablar de los casos clínicos como tal, vamos a hacer un
pequeño recuento de cómo fue o cómo ha ido evolucionando el tratamiento de cáncer de pulmón a lo largo de los años, ¿no? Hasta 1990, como sabemos, pues se trataba como una sola enfermedad y no había hasta ese entonces un tratamiento que nos permitiera obtener resultados importantes en cuanto a sobrevida. La terapia de soporte más quimio era muy similar a lo que se alcanzaba con solo terapias de soporte. Ya para el 2000, cuando fuimos distinguiendo a mayor profundidad esta patología y se hizo la clasificación en cáncer de pulmón de células no pequeñas y células pequeñas, las dupletas de platino empezaron a tomar un rol para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeña avanzado, pero con sobrevidas, como ustedes pueden ver aquí, no muy alentadoras, ¿no? Una tasa de supervivencia global de cerca del 20% a 10% a 3 años. Cuando se profundizó más en la clasificación histológica, el añadir pemetrexed o bevacizumab para los pacientes con histología de adenocarcinoma incrementó levemente pues, la sobrevida de estos pacientes y teníamos que para el 2008 estas combinaciones nos podían dar un máximo de mediana de sobrevida global cercano al año. Ya para inicios del 2010, con los primeros ensayos clínicos fase 3, donde se evaluaba TKIs anti-EGFR para pacientes que portaban esta mutación, las sobrevidas fueron incrementándose de manera significativa, ¿no? Y con el desarrollo de nuevas plataformas moleculares, el descubrimiento de rearreglos como el del ALK, el del ROS, permitieron y permiten hasta ahora poder otorgar un tratamiento dirigido para pacientes con mutaciones específicas, lo cual sabemos pues beneficia de sobremanera en la sobrevida de estos pacientes. Asimismo, se han ido detectando nuevas mutaciones que son susceptibles de ser tratadas y que tienen pues medicamentos en desarrollo, pero también tenemos otro grupo de pacientes, que es este de acá, que no tiene pues una diana terapéutica como tal y que pues no se va a poder beneficiar del tratamiento dirigido. Es aquí en donde la inmunoterapia juega un rol importante para este tipo de pacientes, ¿no? Sabemos pues que dentro de los mecanismos del desarrollo del cáncer, la evasión inmune a través de la inhibición de receptores como el PD-1 permiten pues que la célula tumoral prolifere, ¿no? Y justo la inhibición de estos receptores con anticuerpos monoclonales, anti-PD-1, anti-PDL1 y los anti-CTLA4 se han establecido como estándares de tratamiento en estos pacientes que no tienen algún tipo de mutación accionable, no solo para pacientes con cáncer de pulmón, sino también para otras neoplasias como cabeza-y-cuello, melanoma, cáncer renal, etc. Y entonces ya centrándonos en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeña avanzados, pues los algoritmos de manejo nos indican que todo paciente debería tener una prueba molecular con el mínimo testeo de estas tres mutaciones más frecuentes, ¿no? EGFR, ALK, ROS1, y si es positivo, pues darle el tratamiento dirigido que corresponde. En caso de tener un paciente sin mutaciones accionables, la evaluación del PDL1 nos va a permitir seleccionar cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Si es un paciente alto expresor, las inmunoterapias como agente único se han establecido como el estándar de tratamiento, y si tenemos pacientes con un PDL1 menor o igual al 50% o cualquier expresión de PDL1 en realidad, las combinaciones de quimio más inmunoterapia se vuelven una opción importante de tratamiento. En este escenario, en nuestra realidad, pues estos pacientes que no cuentan con una mutación dirigida representan aproximadamente el 50% de los casos. Y ya para hablar más específicamente de las combinaciones de quimioterapia con inmunoterapia, vamos a revisar brevemente dos estudios clínicos, el Keynote 189, el cual pues es un estudio clínico
de fase 3, randomizado doble ciego, que buscó evaluar la efectividad de la combinación de quimioterapia más pembrolizumab versus quimioterapia en pacientes con cáncer de células no pequeñas avanzado, pero con una histología no escamosa, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio en su seguimiento a 5 años? Pues encontró que independientemente de la expresión del PDL1, las tasas de respuesta eran muy superiores a el grupo comparativo de quimioterapia, ¿no? Podemos ver que incluso en los altos expresores era 62 versus 25%, y la duración de respuesta casi duplicaba a lo que se encontraba tradicionalmente en el brazo control, ¿no? Respecto a la sobrevida libre de progresión, se alcanzó una mediana de sobrevida libre de progresión de 9 meses versus 4.9 meses, con un hazard ratio de 0.5 y una diferencia estadísticamente significativa bastante importante. Y este impacto en la sobrevida libre de progresión también se vio reflejado en la sobrevida global de los pacientes. Entonces, tenemos pues que a 5 años, cerca del 20% de los pacientes se encontraban vivos habiendo recibido esta combinación de quimio más inmunoterapia, más pembrolizumab. Algo similar ocurrió en los pacientes con histología escamosa, de los cuales sabemos pues que es un tipo histológico mucho más agresivo que el adenocarcinoma de pulmón, y en el Keynote-07 también se diseñó para dar carbopaclitaxel o nab-paclitaxel más pembro versus solo quimioterapia. En este estudio se encontraron tasas de respuesta muy similares a las encontradas en el Keynote-189, y también se alcanzaron los objetivos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, ¿no? Que es finalmente el objetivo duro e importante que tienen estos ensayos clínicos para sus aprobaciones. Pero esto vendría a ser lo que significa el mundo ideal, ¿no? Cuando se tienen pues los accesos a los medicamentos y se tiene pues la capacidad de hacer el seguimiento como se debe a estos pacientes. Sin embargo, nosotros para el 2019 publicamos la data de sobrevida global de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzados en el INEN hasta el año 2017, y vimos pues que cerca del 87% de los pacientes que eran diagnosticados en el INEN debutaban como estadios clínicos 4, y la curva de sobrevida era pues muy similar a la que mencionábamos en los años fines de los 90, inicios de los 2000, en donde pues a los 3 años cerca solo del 20% se encontraban vivos, y a los 5 años era cerca del 5%. Entonces, ¿por qué se daba esto? No solamente por los estadios, el estadio clínico tan avanzado al debut, sino porque hasta ese momento teníamos solo disponibilidad de dupletas basadas en platino, y como pueden ver, las curvas son muy similares a lo reportado previamente. ¿Qué pasó? Que desde el 2019 el instituto tuvo acceso a nuevas tecnologías, no solamente para el manejo de cáncer de pulmón, sino de otras patologías, y a través de ello pudimos acceder a inmunoterapia para estos pacientes que no presentaban mutaciones accionables, ¿no? Sin embargo, nosotros esperamos pues que con el desarrollo o con las publicaciones de la Ley Nacional de Cáncer y de la Ley de Cáncer de Pulmón, este acceso se siga manteniendo. Entonces, ¿cómo impactó el poder acceder a estas nuevas tecnologías que hasta ese momento solamente las podíamos utilizar en ensayos clínicos que se desarrollaban en el país, o pues nos informábamos de lo que pasaba en los congresos de la especialidad, ¿no? Entonces vamos a presentar este primer caso clínico, el cual se trata pues de una paciente mujer de 54 años sin factores de riesgo, que debuta con 2 meses de tos y dificultad respiratoria. A esta paciente se le realiza una biopsia
el 31 de agosto del 2020 y se le diagnostica de un adenocarcinoma primario pulmonar. Estas son las imágenes del estadiaje y podemos ver pues una masa mediastinal y también compromiso ganglionar cervical bastante importante, así como infiltración o nódulos pulmonares pequeños bilaterales. Nuestros pacientes se la catalogó como una paciente con un diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón, estadio clínico 4. Se le realizaron los estudios moleculares, EGFR y ALK negativos, y la expresión del PDL1 nos arrojó un TPS del 30%. ¿Qué pasó con esta paciente? Iniciamos como primer ciclo la dupleta de carboplatino-paclitaxel, que era nuestro estándar de tratamiento porque no teníamos aún el resultado de los estudios moleculares, pero ya una vez que supimos que la paciente tenía marcadores negativos, se realizaron las coordinaciones respectivas y la paciente pudo acceder a la medicación. Entonces inició carboplatino, pemetrexed más pembrolizumab de enero del 2021 hasta septiembre del 2021 por 6 ciclos. La reevaluación de enfermedad de septiembre del año pasado mostró, como pueden ver en las imágenes, una respuesta parcial, ¿no? Una disminución bastante significativa de la lesión pulmonar y de las lesiones cervicales. La paciente, tal como indican los estudios, continuó el mantenimiento con pembrolizumab y pemetrexed con una muy buena tolerancia, y a la fecha la paciente va recibiendo 10 ciclos de la combinación de mantenimiento. En la evaluación realizada en julio del 2022, se puede ver por tomografías que esta paciente ha alcanzado una respuesta completa. Y este es pues el flujo de la paciente. Vemos que con todas las dificultades que tenemos en el sistema, una paciente que fue diagnosticada en agosto del 2020 y que pudo alcanzar o pudo acceder a recibir estas terapias innovadoras en enero del 2021, se ha beneficiado pues y ha alcanzado una respuesta bastante importante y se mantiene sin evidencia de enfermedad hasta la fecha, ¿no? Ya van poco más de 2 años del diagnóstico y la paciente se encuentra en buen estado funcional y como digo, en una respuesta completa. Vamos a presentar un segundo caso clínico, esta vez de una paciente de 37 años con un carcinoma epidermoide, ¿no? Y como les había mencionado, los carcinomas epidermoides suelen ser patologías mucho más agresivas que los adenocarcinomas. Y como vemos acá, esta paciente debutó nuevamente con enfermedad mediastinal bastante extensa. Esta paciente, de todas maneras, se le realizaron los estudios moleculares, fueron negativos, y se le realizó la evaluación del PDL1, la cual arrojó un TPS de 0%, ¿no? PDL1 negativo. En vista de estos resultados, la paciente recibió la combinación de pembrolizumab más carboplatino y paclitaxel. A la fecha va recibiendo 4 ciclos de la combinación, y en la reevaluación de enfermedad de octubre de este año podemos ver pues cómo ha disminuido considerablemente la lesión tumoral, ¿no? De pasar de tener esta masa mediastinal que le generaba tos, dolor, disnea, a tener solamente esta lesión residual, ¿no? Y la paciente va a continuar con 2 cursos adicionales más de la terapia y luego va a pasar a mantenimiento, ¿no? Entonces, es una paciente que debuta con una enfermedad bastante grosera y alcanza una respuesta bastante importante. Casos como los que se han presentado son los que vamos viendo desde que pudimos acceder a esta medicación. Desde enero del 2020 hasta junio de este año, se van tratando ya cerca de 30 pacientes en primera línea. De ellos, pues, 2 han alcanzado respuesta completa, cerca del 50% han hecho respuesta parcial y un poco más del 30% enfermedad estable. Y cuando hemos evaluado, pues, las curvas de sobrevida, vemos, pues, que hemos pasado de curvas con sobrevidas muy bajas, como en la experiencia que publicamos con datos hasta el 2017, a tener pues
sobrevidas mucho más largas, ¿no? Y esto probablemente con el tiempo y con un mayor número de pacientes tratados van a poder o vamos a poder saber cuál es el efecto real en el mundo real del uso de estas medicaciones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería presentar el día de hoy y quedo atento a las preguntas si es que se van a presentar ahora o si no al final. Muchas gracias, doctor Marco Gálvez, ¿no? Estamos programando las preguntas para el final de la reunión. Dejo a la doctora Cuanqui para presentar a la doctora Valdivieso. Muchas gracias, doctor Gálvez, por su presentación. Ahora es el turno de presentar a la doctora Natalia Valdivieso. Todos conocemos a la doctora, ella es médico asistente del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es profesora del curso de Oncología Médica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es médico oncólogo en Oncosalud. La doctora hoy nos va a dar una charla sobre el tratamiento del cáncer de pulmón con alteraciones ALK. Doctora Valdivieso, es un gusto que esté usted acá con nosotras. Muchas gracias. Con nosotros, perdón. Muchas gracias, agradezco a la sociedad por la invitación. Y a ver, por favor, si me permiten compartir pantalla. Sí, se ve y se escucha también. Perfecto. Entonces, el tema a continuación a tratar es cáncer de pulmón ALK positivo, el tratamiento. Bueno, como había comentado Marco, hoy por hoy el cáncer de pulmón ha cambiado mucho en la historia, en su pronóstico, en su tratamiento. Y parte de este éxito en el cambio de la sobrevida es que ahora tenemos targets terapéuticos, tenemos drivers a los cuales podemos dirigir nuestros tratamientos, ¿no? Aquí vemos, bueno, este es un gráfico conocido ya por todos nosotros en los cuales se identifican los diferentes drivers, desde el EGFR, que es el más prevalente en el Perú, hasta los demás drivers como puede ser el KRAS, el LK, las mutaciones de ER2, MET, etcétera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del tratamiento anti-ALK. Este es un gráfico también para recordar la importancia de los estudios genómicos, ¿no? De la detección temprana de estos drivers, porque vemos aquí que aquellos pacientes que han tenido una evaluación de drivers previo al inicio de tratamiento van a tener una mejor sobrevida, ¿no? Vemos aquí a la izquierda las curvas de sobrevida en la cual vemos aquellos pacientes que en algún momento tuvieron una identificación de drivers versus los que no lo tuvieron, y vemos que aquellos que lo tuvieron tienen mejor sobrevida. Igualmente, si la detección genética se hizo previo al inicio de la primera línea, vemos que este beneficio es aún mayor. Entonces esto nos sirve para recordar que debemos estar en el esfuerzo de identificar los drivers de tratamiento antes de empezar la primera línea. Y bueno, todos ya sabemos, y hemos hablado mucho anteriormente de la LK, y sabemos que esta fusión, este rearreglo, lo que va a hacer es activar o dar mayor actividad a la función tirosinquinasa, y con lo cual prevalece el efecto de la reproducción celular, ¿no? Entonces vemos que esta incidencia es aproximadamente entre el 5 y 6% de los pacientes con cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma, y que es producto de la unión del gen ALK con la proteína del ML4. Generalmente la fusión va a ser en el exón 20 para el LK, mientras que para el LM4 la región de link puede ser variable, ¿no? Generalmente las más comunes son la 1 y 3, pero puede ser variable. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con cáncer de pulmón ALK positivo? Generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes que tienen el subtipo de adenocarcinoma, y en su mayoría son mujeres. En su mayoría también van a ser pacientes que nunca han fumado, o que si han fumado lo han hecho en una tasa muy baja, ¿no? Y como hemos comentado anteriormente, el acompañante del LK puede ser diferente, ¿no? Acá tenemos que van a existir más de 30 partners identificados. La mayoría van a ser del ML4, un 90%, pero también podemos tener otros acompañantes para la LK, como puede ser el KI
F5B, el TFG, que la proporción todavía no está estudiada, ¿no? Tenemos que el punto de corte, o el punto de ruptura, en el LK va a ser en el exón 20, y como hemos comentado, en el ML4 puede ser variable. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo, cómo ha ido sucediendo las aprobaciones de los anti-ALK, de los TKIs, y vemos que el primero en aprobarse fue pues, crizotinib en el año 2011, con el estudio Profile, en el cual se comparó versus quimioterapia, y luego, bueno, han seguido sucediendo las aprobaciones con los TKIs de segunda generación, que ya empezamos con ceritinib, posteriormente alectinib, y brigatinib, y la última aprobación para lorlatinib, que es un TKI de tercera generación. Esto es para recordar que el beneficio de estos pacientes con un anti-LK es marcado, ¿no? Vemos que si tenemos un paciente que no ha sido tratado con un TKI contra ALK, la sobrevida aproximada será de 9 meses. Entonces, nuevamente recalcar la importancia del tratamiento con estos fármacos. Este es el primer estudio, bueno, uno de los primeros estudios con anti-LK, que es con crizotinib, el estudio Profile 1007 y el estudio Profile 1014, en los cuales en el primer estudio fue la comparación versus quimioterapia, y vemos que hubo un hazard ratio de 0,49, significativamente mejor versus quimioterapia. Y esto es con quimioterapia de segunda línea. Y en el segundo estudio, en el 1014, ya se compararía directamente versus quimioterapia en primera línea. Y vamos a ver que también fue significativamente mejor. Con lo cual se le daría como primera línea de tratamiento el uso de crizotinib, ¿no? Aquí tenemos la curva de sobrevida, ¿no? Entonces, como les había comentado, crizotinib fue el primer anti-ALK en la primera generación, y luego ya tenemos segunda generación, que son alectinib, brigatinib, ceritinib, entretinib, que no tiene aprobación para anti-ALK, y lorlatinib, que es un TKI de tercera generación también para anti-ALK, que también tiene la aprobación. Bueno, estas drogas, tanto las de segunda como la de tercera generación, primero fueron probadas pues como progresión a crizotinib, y luego ya competirían con crizotinib de primera línea. Aquí tenemos el estudio ALUR, en el cual se compararía alectinib versus quimioterapia en aquellos pacientes que habían fallado a crizotinib, es decir, estamos hablando ya de una segunda línea. Entonces, aquellos pacientes que tenían cáncer de pulmón ALK positivo, que habían fallado a crizotinib, y se permitía también una línea de quimioterapia. Entonces, se randomizó a recibir alectinib 600 miligramos 2 veces al día versus pemetrexed o docetaxel como segunda línea. En este estudio se permitió el crossover, y el endpoint primario fue la PFS en los pacientes con intention to treat, y el endpoint secundario sería la evaluación por un investigador independiente, y la enfermedad, el loss ratio a nivel de la enfermedad cerebral, sobrevida global y también calidad de vida. Entonces vamos a ver aquí que la comparación de alectinib versus quimioterapia, vamos a ver que los pacientes que recibieron alectinib tuvieron mejor sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0,15, significativamente mejor, tanto en la evaluación por el investigador como la evaluación por comité independiente. Y aquí cuando vemos, este es un punto muy importante, el cual ha hecho también un cambio grande en cáncer de pulmón, ¿no? Es la actividad de estas drogas a nivel del sistema nervioso central. Como hemos mostrado, estos pacientes que tienen cáncer de pulmón generalmente a lo largo de la enfermedad van a desarrollar metástasis cerebral, ¿no? Tienen hasta 40% de desarrollo de metástasis cerebral al debut. Y entonces es importante la prevención y el tratamiento de las metástasis cerebrales. Y aquí vamos a ver que aquellos pacientes que se incluyeron en el estudio tuvieron una tasa de más del 50% de respuesta en metástasis cerebral, mientras que ya sabemos nosotros que en quimioterapia la respuesta es 0, ¿no? Y esto con duraciones de respuesta bastante amplias, ¿no? Entonces, en realidad,
significativamente mucho mejor. Y como aquí vamos a ver, la mediana de sobrevida libre de progresión va a ser 10,9 para alectinib versus 1,4 meses para quimioterapia en segunda línea. Y la sobrevida global, 27,8 meses para... Ese fue el estudio para segunda línea. Y aquí tenemos el estudio ALEX, que lo que va a evaluar es alectinib versus el estándar en ese momento, que era crizotinib, ¿no? Y en este estudio se evaluaron pacientes con cáncer de pulmón en estadio clínico 3-4, ALK positivos, que no habían tenido exposición previa al uso de TKI con crizotinib, ni tampoco quimioterapia. Entonces, en este estudio no se permitió el crossover. El criterio de selección básicamente era que no hayan tenido tratamiento previo, ¿no? Y el endpoint primario es sobrevida libre de progresión por el investigador y los endpoints secundarios sobrevida libre por el comité independiente, tiempo de la progresión, el sistema nervioso central, duración de respuesta, sobrevida global, calidad de vida y PK. Los factores para estratificar fueron el status performance, la raza, si es que eran pacientes asiáticos o no asiáticos, y la metástasis cerebral al debut o no. Entonces acá tenemos que, bueno, son grupos balanceados, ¿no? Pacientes con una mediana de edad de 54 y 58 años aproximadamente, y metástasis cerebral de aproximadamente 38%, para el grupo de crizotinib y 42% para alectinib, pacientes con estadio clínico 4 en su mayoría, casi 96-97%, y muchos de ellos sin radiación previa, aproximadamente entre un 15 y 17%. Y lo que vamos a ver es, bueno, aquí tenemos los dos análisis, el análisis primario, que fue con un seguimiento de 18,6 meses, en el cual veíamos una mediana de sobrevida para crizotinib de 11 meses, mientras que para alectinib todavía no se había alcanzado la mediana de respuesta. Y en el último análisis, que tiene un seguimiento de 37,8 meses, ya vemos que alectinib alcanza una mediana de sobrevida libre de progresión de casi 35 meses, mientras que crizotinib es mucho menos, ¿no? 10,9 meses, con lo cual estamos hablando de una significancia estadística con un hazard ratio de 0,43. Lo mismo para aquellos pacientes que tuvieron metástasis cerebral al debut, con o sin ellas, pero vemos que aquellos pacientes que tuvieron metástasis cerebral basal, es decir, al debut, tuvieron una mediana de sobrevida de 25,4 meses, mientras que aquellos que no la tuvieron, tuvieron una mediana de sobrevida de 38,6 meses. Entonces, este es un dato bastante importante porque, como hemos visto, parte del control de la enfermedad en cáncer de pulmón es la capacidad de controlar las metástasis cerebrales y el desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, acá en la sobrevida ya vamos a tener que, bueno, todavía no hemos alcanzado la sobrevida para alectinib. Para crizotinib tenemos 57,4 meses, pero el 62,5% de los pacientes están vivos a los 5 años con alectinib versus el 45,5% con crizotinib. Y este es otro estudio similar que se hizo, pero en la población japonesa, en población asiática, en la cual también se evaluaron pacientes con cáncer de pulmón estadio clínico 4, pero en esta ocasión se permitía haber recibido una línea de quimioterapia, ¿no? Se randomizó a recibir tratamiento de alectinib 300 miligramos BID versus crizotinib 200 miligramos BID. El endpoint primario fue evaluar la sobrevida libre de progresión por el comité independiente, y los endpoints secundarios, duración de respuesta, el PK, la seguridad y la calidad de vida y sobrevida global, ¿no? Acá también vemos los resultados similares, ¿no? Que también fue significativamente mejor recibir alectinib. Y este es otro de los estudios que también ha dado aprobación, que es el estudio ALTA-1, que es para primera línea, para brigatinib. Como hemos comentado, brigatinib también sería un TKI de segunda generación,
Y en este estudio, en el ALTA, lo que se hace es evaluar pacientes con cáncer de pulmón, estadio clínico 3B4, que no hayan recibido ningún TKI previo y que se permitía también una línea de quimioterapia. Acá se randomizó a recibir brigatinib 180 miligramos una vez al día versus crizotinib 250 miligramos 2 veces al día. La estratificación fue de acuerdo a si existía o no metástasis cerebral y si tuvo quimioterapia previa, ¿no? Los endpoints, el endpoint primario, la PFS por el investigador independiente y el endpoint secundarios de la duración de respuesta, la respuesta a nivel intracraneal, sobrevida global y calidad de vida. Entonces estamos viendo aquí que también en brigatinib vamos a alcanzar una diferencia significativa con un odds ratio de 0,43, similar a lo que habíamos visto en el estudio anterior con alectinib, ¿no? Y tenemos una mediana de sobrevida de 29,4 meses versus 0,43 versus 9,2 con 0,43 de hazard ratio, significativamente mejor. Entonces, como vemos, estas dos drogas de segunda generación, tanto brigatinib como alectinib, son drogas que en realidad prolongan muchísimo más la sobrevida libre de progresión con medianas de sobrevida que llegan casi a los 30 meses, ¿no? Es algo impresionante. Y entonces tenemos que en este estudio también se permitió el crossover, por lo tanto el beneficio en la sobrevida global no fue claro, ¿no? No fue significativo. Entonces aquí vienen ya las preguntas, ¿no? Porque como vemos, lo único que tenemos claro es que el TKI, el TKI crizotinib fue la primera línea. Ahora sabemos que tenemos drogas que son mejores que crizotinib y la pregunta ya no sería si lo vamos a comparar con quimioterapia o no, porque ya está claro que quimioterapia en realidad en este escenario no debería ser contemplado sino hasta líneas posteriores y cuando ya hayamos superado el uso de estas drogas, ¿no? Entonces quedaría claro primero de que ya el uso de la quimioterapia queda rezagado y que si bien es cierto crizotinib nos dio buenos datos al inicio, ahora tenemos otras drogas que nos han dado más tiempo de sobrevida. Entonces en ese escenario es cuando nos planteamos la discusión de cuál es la mejor línea de tratamiento para empezar, ¿no? ¿Cuál sería nuestra mejor primera línea? Porque como estamos viendo, tanto alectinib como brigatinib tienen hazard ratio parecido de 0,45 a 0,50. Entonces, la claridad de con cuál tratamiento empezar, bueno, teóricamente no podemos comparar los estudios, pero justamente es el ejercicio, ¿no? Ceritinib también tiene aprobación para primera línea, pero tiene hazard ratio ligeramente inferiores. Y bueno, el otro actor que está en escena es lorlatinib, y como vamos a ver a continuación también tiene tasas de respuesta y tiempos de sobrevida libre excelentes. Entonces aquí la discusión, como hemos dicho, si nosotros empezamos, por ejemplo, en un escenario teórico con crizotinib, bueno, yo creo que esa sería lo más fácil, ¿no? Porque ahí podríamos continuar ya sea con cualquiera de estas cuatro opciones, alectinib, brigatinib, o si tuviéramos también lorlatinib, y si tenemos progresión, pues tendríamos que ya pensar en quimioterapia o un estudio clínico, mientras que si empezamos con un TKI de segunda generación, probablemente podamos usar o alectinib o brigatinib, y sabemos que cuando usamos estas drogas se crean genes de resistencia y probablemente la droga que va a revertir esta resistencia sería lorlatinib, y posterior a lorlatinib igualmente lo que nos quedaría es quimioterapia o un trial. Y este es el tema más que está en más discusión, ¿no? ¿Qué haríamos si nosotros empezáramos con lorlatinib? Si bien es cierto, lorlatinib, como vamos a ver, tiene excelentes tasas de respuesta y un PFS mayor, las probabilidades después del lorlatinib serían las que nos crean las dudas. Entonces, uno de los, bueno, varios factores, pero los factores más importantes que tratamos de comparar en los estudios, si bien es cierto,
los estudios no tienen el mismo diseño, porque como vamos a ver, las definiciones son diferentes. Por ejemplo, en el estudio ALTA se permitió el uso de quimioterapia, mientras en el estudio ALEX esto no fue así, no se permitió el uso de quimioterapia. También vamos a ver que la definición, por ejemplo, de eventos es en el estudio ALEX la muerte o la progresión, mientras que en el estudio ALTA la definición de evento es muerte o paciente que no ha sido radiado, que haya sido sometido a la radiación. Entonces estamos viendo que los conceptos, si bien pueden variar, bueno, no podemos comparar directamente, ¿no? Y aquí, como estamos viendo en el estudio ALEX, por ejemplo, hemos tenido una incidencia de metástasis cerebral muy alta de 42%, mientras que para brigatinib esta tasa fue menor de 29%, y como hemos dicho, estos pacientes con brigatinib sí permitieron el uso de quimioterapia. Entonces, como podemos ver, los estudios no son directamente comparables, sin embargo, siempre nos gusta hacer este ejercicio. Y este es el cuadro donde les comentaba de que las hazard ratios son parecidas. Como vamos a ver, aquí tenemos el estudio ALEX con 0.50, el estudio ALTA con 0.49, ¿no? Entonces, en realidad, elegir uno u otro es cuestión que también tiene que ir acompañado de justamente los estudios de resistencia, ¿no? Si nosotros vamos a decantarnos por uno u otro tratamiento, va a ser por la disposición de la droga, va a ser por las diferentes mutaciones de resistencia y también por el perfil tóxico, ¿no? Entonces acá tenemos que, por ejemplo, cuando utilizamos tratamientos de segunda generación, el gen de resistencia más común va a ser el G1202R, el cual va a tener mayor incidencia cuando se utiliza brigatinib, ¿no? Entonces es importante, después del uso de cada droga, de estas drogas, de estos TKIs, hacer nuevas biopsias para buscar los genes de resistencia. Porque como vamos a ver, la actividad de uno u otro va a estar relacionado a determinados genes de resistencia, ¿no? Aquí tenemos en los colores verdes las mutaciones que son sensibles, los colores rojos cuando hay resistencia y los colores amarillos cuando tenemos una actividad moderada. Y como vamos a ver, el gen más común de resistencia después de utilizar un TKI va a ser el G1202R, el cual, como vemos, lorlatinib tiene alta sensibilidad, mientras que, por ejemplo, brigatinib y crizotinib no tendrían sensibilidad, ¿no? Y este es un estudio bastante interesante realizado con lorlatinib, que fue el estudio fase 1, en el cual, como vemos, es un estudio con varios brazos, en lo cual partimos desde el brazo comparador con crizotinib, el estándar, y luego ya hacemos la combinación con crizotinib más quimio, que también hemos tenido esas combinaciones por mucho tiempo, y luego lorlatinib, y luego más adelante ya en el XP4 y el XP5 vamos a comparar aquellos pacientes que hayan recibido 2 o 3 agentes TKI, ¿no? Y posteriormente lorlatinib. Bueno, lo vemos acá. Entonces estos pacientes, como vamos a ver, son pacientes tratados, ¿no? Y como sabemos, cuando ya utilizamos un TKI de segunda generación, la probabilidad de resistencia es más alta y vamos a ver que en realidad las tasas de respuesta pueden disminuir si no usamos un TKI que tenga la capacidad de revertir esa resistencia. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, aquellos pacientes que han recibido más de una línea de tratamiento con un TKI de segunda generación, y vamos a ver que las tasas de respuestas siguen siendo bastante altas, que llegan a casi el 52%, ¿no? Y aquí es importante ver qué drogas fueron las que se utilizaron previamente, ¿no? Como vemos acá, más del 40% de los pacientes van a haber recibido alectinib, y esa es una de las mejores drogas, ¿no? Luego vamos a tener también un porcentaje importante de 33%, 34% de pacientes que han recibido ceritinib, y en menor proporción, menos del 5%, van a haber recibido brigatinib. Entonces vemos aquí que aquellos pacientes que hayan recibido más de una línea, inclusive más de 2 líneas, van a lograr tasas de respuesta altas que pueden llegar hasta, cuando han recibido más de una línea, el 55% de tasas de respuesta.
y con duraciones de respuesta que van desde el 9,6 hasta el 6 meses, ¿no? Entonces, considerando que estos pacientes ya son altamente tratados, en realidad lograr 9,6 meses o 6,2 meses es importante, ¿no? Si lo comparamos con lo que podríamos lograr con quimioterapia. Y vemos que la tasa de sobrevida global, bueno, la sobrevida global, los meses en sobrevida global van a ir de 38,5 meses para aquellos que han recibido un TKI de segunda generación versus 19,2 meses, o bueno, 19,2 meses para aquellos pacientes que han recibido más de 2 líneas de TKI. Y este es otro punto importante porque como estamos insistiendo, estos pacientes son ya tratados, ¿no? Y vemos que las tasas de respuesta a nivel del sistema nervioso central siguen altas, ¿no? Tenemos tasas de respuesta de 57% para aquellos pacientes que han tenido una línea con un TKI de segunda y 48% para aquellos pacientes que han recibido dos tipos de TKI, ¿no? Que estas cifras en realidad son impresionantes. Y este es el estudio CROWN, con el cual le valió la aprobación a lorlatinib en primera línea, y son pacientes también con estadio clínico 3 y 4, ALK positivos, sin tratamiento previo en NICOP02, y que una de las condiciones es que tuvieran por lo menos una lesión cerebral metastásica no radiada, ¿no? Pacientes que no tengan antecedentes de enfermedades crónicas psiquiátricas. Y aquí lo que se hizo fue randomizar a recibir lorlatinib 100 miligramos QD versus crizotinib 200 miligramos BID. El endpoint primario fue el PFS y el endpoint secundario, duración de respuesta, sobrevida global, calidad de vida y seguridad. Como vemos aquí, también vamos a tener una diferencia estadística, ¿no? Mejoras en la sobrevida. Tenemos que, para crizotinib vamos a tener una mediana de 9,3 meses, mientras que para lorlatinib no hemos alcanzado todavía la mediana. Y esto con 63,5% de mediana de sobrevida a los 36 meses, mientras que para el crizotinib tenemos 18,9%, ¿no? Entonces, aquí si vamos a enfocar algún punto importante es que el hazard ratio que encontramos acá es de 0,27, es decir, menor que las dos drogas anteriores. ¿No? Entonces, si nos ponemos a hablar solamente de eficacia, pues podríamos decir, si son números fríos, que quien tiene la mejor eficacia sería en este momento lorlatinib. Pero bueno, como siempre, hay que recordar que los pacientes para las decisiones no solamente se toman en cuenta la eficacia, sino también todos los demás factores que van desde la toxicidad, los diferentes perfiles tóxicos que tiene cada droga, el acceso a la droga y la probabilidad de manejar las resistencias, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la diferencia de perfil tóxico entre estas tres drogas, ¿no? Vamos a ver que lorlatinib en realidad tiene una tasa mayor para eventos adversos que no son tan comunes, como puede ser hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, incremento de peso, ¿no? Edema, mientras que en el estudio ALEX con alectinib podríamos decir que tenía un perfil tóxico más habitual, con alteraciones del perfil hepático, anemia, mialgias, y en brigatinib una de las cosas más, digamos, más saltantes era el incremento de del CPK, ¿no? De los niveles de CPK sanguíneos que llegaban hasta el 39%, diarrea, hipertensión, ¿no? Por lo cual estos pacientes tienen que ser monitoreados con estudios de perfil de lipasa, CPK y manejo o control de la hipertensión. Entonces vemos que aquí la tasa de descontinuación fue similar para las tres drogas, son tasas de 13% para el alectinib, 12% para el brigatinib y lorlatinib una tasa de 7%. ¿No? En cuanto a la interrupción por toxicidad, en realidad vemos que son cifras aceptables. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta,
cómo hacer para la secuencia de estas drogas, ¿no? Como dije, lo que tenemos claro es que no empezaríamos con crizotinib ni con quimioterapia, entonces vemos que si empezamos con alectinib, podemos tener una sobrevida libre de 25 meses, posteriormente podríamos tener, como hemos visto en pacientes ya tratados, con sobrevidas de 6,9 a 5,5 meses, y luego lo que nos tocaría es quimioterapia. Parecido si empezamos con brigatinib. Y aquí es la pregunta que todos nos hacemos, y si empezamos lorlatinib sabemos que vamos a tener probablemente una sobrevida mayor, pero lo que vendría después es la pregunta que todos nos planteamos, ¿no? Probablemente si encontramos un gen que nos hace sensibles nuevamente a crizotinib, tendríamos la suerte de intentarlo, pero si no, lo más probable es que vayamos a quimioterapia o un estudio clínico. Y bueno, aquí tenemos que también hay que recordar que cuando ya hemos expuesto a nuestros pacientes a dos o tres líneas de tratamiento con TKI, se incrementa la incidencia de mutaciones compuestas, ¿no? Aproximadamente un 30% de mutaciones compuestas. Y es aquí donde se buscan nuevas armas, nuevas herramientas, y tenemos, por ejemplo, el TEPIS 0131, que ha mostrado acción cuando tenemos estas mutaciones compuestas, ¿no? Aquí vemos las diferentes mutaciones compuestas que podemos encontrar y que esta droga probablemente tenga actividad, ¿no? Este es otro punto importante, que a pesar de estas mutaciones compuestas, también en esta droga, el NBL655, también se mantiene la penetración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nuestro algoritmo podría ser primera generación, si es que hemos utilizado crizotinib, a la progresión un TKI de segunda. Si hemos utilizado un TKI de segunda generación, probablemente tengamos que usar lorlatinib, TKI de tercera generación. Y si usamos de entrada lorlatinib, lo que nos tocaría sería quimioterapia o un estudio clínico. Y bueno, esta es otro factor importante que se discute mucho y hasta ahora no se llega a una conclusión. ¿Cuál es la importancia de las variantes? Como hemos dicho, el ML4 tiene diferentes variables que se conjugan o que se van a unir al ALK, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esas variables? Bueno, algunos dicen que significativamente no cambia las cosas, otros dicen que sí nos daría sensibilidad o resistencia a los tratamientos. Y acá tenemos, por ejemplo, el estudio que fue con brigatinib, el alta, que nos dice que aquellos pacientes que tuvieron la variable B3 tuvieron menor sobrevida versus aquellos que tuvieron la variable B1, ¿no? Tal es así que brigatinib tuvo 7,4 con crizotinib para la variable 3, mientras para brigatinib tuvimos 16 meses. Entonces también vemos que aquí tenemos evidencia de que podría haber alguna influencia, ¿no? Acá tenemos la importancia del P53, similar a lo que ocurre en otros cánceres, vemos que también va a ser un factor de mal pronóstico. Y aquellos pacientes que tienen P53 tendrán una tasa menor de sobrevida libre de progresión. Esto es lo que comentaba, ¿no? Que hay casos en los cuales nosotros podemos desarrollar resistencias al lorlatinib, y una de esas resistencias puede ser la mutación L1198F, que nos da o nos confiere sensibilidad a crizotinib, por lo cual sería una opción reutilizarlo, ¿no? Y con esta es mi diapositiva final, en la cual, bueno, se intenta resumir todo lo que he comentado, ¿no? Los flujogramas de tratamiento, y bueno, la idea y la conclusión final aquí sería de que en realidad estos agentes anti-LK han cambiado mucho la historia del cáncer de pulmón. Como vemos, tenemos hazard ratio de 0,45, que en realidad, si es que no lo hubiéramos tenido, tendríamos solamente una tasa de sobrevida de 9 meses. Y bueno, tenemos estas 3 opciones para primera línea, y si contamos al lorlatinib sería la cuarta opción, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Valdivieso, por su brillante presentación. Y bueno, y ahora vamos a darle el turno al doctor Mas. Ya todos lo conocemos. El doctor Mas es médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es coordinador médico de la Unidad de Tumores Torácicos de Oncosalud AUNA. Es investigador certificado por el doctor Mas hoy nos va a dar la charla sobre el valor de la doble inmunoterapia más quimioterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico. Doctor Mas, muchas gracias por estar aquí y ya puede empezar cuando guste. Muchas gracias, doctora, por la presentación y también agradecer a la sociedad y personalmente al doctor Tatiana Vidaurre por la presentación que me hizo al inicio de la charla. Voy a tratar en los siguientes minutos en relación al manejo de los esquemas con combinación de inmunoterapia o la combinación de inmunoterapia con quimioterapia, pero en esquemas cortos, de poca duración. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Esta es una charla patrocinada por BMS, ¿no? Estas son todas las opciones disponibles para tratamiento cáncer de pulmón que no tiene una adicción oncogénica. Nosotros nos vamos a referir básicamente a lo que está enmarcado en el recuadro verde, que es el uso de la doble combinación de inmunoterapia, ya sea con o sin quimioterapia asociada. El primer estudio que vamos a analizar es el Checkmate 227. En este estudio tuvimos la oportunidad de participar. La actualización a 5 años. Este es un estudio de pacientes con cáncer de pulmón, metastásicos o recurrentes, que no hayan recibido en primera línea de tratamiento, que no tengan mutaciones activadoras ni EGFR ni ALK, en buen estado de actividad y que fueron estratificados de acuerdo al tipo histológico y fueron randomizados de acuerdo a 2 brazos, ¿no? Al nivel de expresión del PDL1, si es mayor o menor del 1%, y dentro de estos fueron básicamente a la combinación de nivo más ipilimumab, ¿no? O quimioterapia basada según la histología. Estas son las características basales de la población. Ustedes pueden ver que casi 600 pacientes en cada brazo, pero estuvieron bastante balanceados ambos brazos. Esta es la actualización de sobrevida con un seguimiento a 5 años en la población que es expresora de PDL1, más del 1%. La mediana de sobrevida para el grupo de nivo-IPI es 17 meses, comparado contra quimioterapia de 15 meses. ¿Qué cosa nos trae este resultado? Este resultado nos muestra que al final de la cola, a los 5 años de seguimiento, 1 de cada 4 pacientes que recibe con cáncer de pulmón, que recibe la combinación de doble inmunoterapia, tiene la probabilidad de estar vivo, ¿no? Ese es lo que nos dice este seguimiento. O sea que nosotros tenemos largos sobrevivientes y probablemente esta población al final de la cola muestra que se van a mantener en ese tiempo. La dificultad es poder identificar con un cierto grado de certeza a esa población que se vaya a beneficiar de esta combinación. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen expresión menor del 1%, o sea, los PDL1 negativos? En este caso, 1 de cada 5 pacientes van a estar vivos a los 5 años y la curva se mantiene pasada en una meseta pasados los 5 años, ¿no? La mediana de sobrevida también 17 versus 12 meses. O sea, esto es la actualización. En cuanto al tipo histológico, existe diferencia. Miren, para los no escamosos, la mediana de sobrevida, 20 meses, ¿no? Comparada contra 17 meses. Según la histología no escamosa, la probabilidad de estar vivo a los 5 años es 1 de cada 3 pacientes. Y mientras que para los escamosos, la probabilidad de estar vivo a los 5 años es 1 en 5, ¿no?
También ves que 15 meses de mediana de sobrevida global contra 9 meses. Definitivamente es importante. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que tienen una expresión alta del PDL1 y por el subtipo histológico? Mire, si el paciente tiene un carcinoma no escamoso, la probabilidad o la mediana de sobrevida es casi 30 meses, comparado contra 16 meses de la quimio, el doble del tiempo de sobrevida global. Y la probabilidad de estar vivo a los 5 años es casi 1 de cada 2 pacientes van a estar vivos, que son altos expresores y que reciben la combinación. Si la histología no es escamosa, la probabilidad de estar vivo es 1 en 3, ¿no? Y la mediana de sobrevida para la doble inmunoterapia es de 15 contra 8 meses, ¿no? Y si la expresión es por menor del 1% y en histología, por tipo histológico, miren, si es para no escamoso, la mediana de sobrevida 17.5 meses versus 13, ¿no? Y para los escamosos, 16 versus 8.5. O sea, un paciente que tiene histología escamosa, que es PDL1 negativo y que recibe la combinación, probablemente tiene un chance de 1 en 4 de estar vivo a los 5 años. ¿No? ¿Y qué cosa pasa en aquellos pacientes que tienen rápida respuesta? Pacientes que han respondido ya sea en forma completa o parcial a la evaluación previa de los 6 meses. Miren, si el PDL1 es positivo, la probabilidad de estar vivo a los 4 años es casi el 70% con la combinación. O sea, si un paciente que recibe la terapia de combinación tiene respuesta completa o parcial, la probabilidad de estar vivo a los 5 años es muy alta. Y cuando uno evalúa a la población menor con PDL1 negativo, también estos son los pacientes que más se benefician. O sea, si un paciente tiene PDL1 negativo y recibe la terapia de combinación con doble inmunoterapia y adicionalmente a eso obtiene una respuesta, ya sea completa o parcial, su probabilidad de sobrevida es mucho mayor. En cuanto a los eventos secundarios, ¿tiene más tasa de eventos? Claro que tiene un poco más tasa de eventos, pero cuando uno ve las tasas de eventos relacionados y los grados 3, 4, va al 30%. Pero ¿qué cantidad de pacientes terminan o muriendo como toxicidad del tratamiento? Escasos pacientes reaccionan mortalidad relacionada al tratamiento. ¿Y cuántos pacientes dejan o descontinúan el tratamiento debido a esta combinación? Aproximadamente el 20% de los casos, ¿no? Es la probabilidad de suspender el tratamiento por esta combinación. ¿Cuáles son los eventos inmunorrelacionados sobre el tiempo, en relación al tiempo? Mírenme, la mayoría de eventos inmunes se presentan en los primeros 6 meses de tratamiento, ¿no? Son eventos que relacionados temporalmente son tempranos y la mayoría de estos está relacionado a rash, ¿no? Generalmente son rash que también pueden aparecer tardíamente, ¿no? Pero lo más frecuente es que se presente en el primer año de tratamiento. Existen eventos que son tardíos, como por ejemplo la neumonitis, que generalmente se presenta tanto de manera muy temprana, también como tardíamente, después del año y medio de tratamiento, ¿no? Pero ¿qué cosa pasa cuando un paciente suspende el tratamiento como consecuencia de un evento inmune relacionado? Miren, si el paciente suspende por cualquier razón la combinación, la probabilidad de estar vivo, ¿no? Se incrementa. Si el paciente ha tenido una toxicidad grado 3, 4 y ha suspendido como consecuencia de esta toxicidad del tratamiento, esos pacientes aparentemente van mejor, ¿no? El siguiente estudio es el estudio Checkmate 9LA. Hay un análisis a 2 años. Este estudio también incluye la misma población, pero en este caso
se hace una asociación de quimioterapia por 2 ciclos en forma temprana a la combinación de nivo y ipilimumab, ¿no? Comparado contra quimioterapia. El objetivo primario, sobrevida global. Los objetivos secundarios, sobrevida libre de progresión por un comité independiente, así como tasa de respuestas, ¿no? También es una población de 360 pacientes por brazo, ¿no? Que está adecuadamente balanceados en todas las características, ¿no? No hay ninguna diferencia en esto. Y el resultado de actualización a los 3 años, ¿qué cosa muestra? 16 meses de mediana para el grupo de inmunoquimio versus quimio, que tiene 11 meses, ¿no? De acuerdo a este dato, la probabilidad de estar vivo es 1 en 3 a los 3 años, los que reciben la combinación. La población de pacientes con histología no escamosa, 18 versus 12, para los escamosos 15 versus 9, ¿no? Entonces, en forma general, uno puede observar así, pero acá ve que la población escamosa tiene un beneficio mayor, porque a los 2 años el 35% de los pacientes están vivos, ¿no? La sobrevida global actualizada a los 3 años, miren, para los no escamosos 17.8 versus 12, pero acá la diferencia al tercer año ya se acorta, 28% versus 23%, a diferencia de la sobrevida para los pacientes escamosos, en los cuales se mantiene una diferencia notable. Casi el doble de los pacientes, un poco más del doble de los pacientes que recibieron la combinación de nivo, IPI más quimio, están libres de enfermedad a los 36 meses, ¿no? Y en el análisis por subgrupos, como siempre se ve que hay algunas subpoblaciones que no se benefician, como se pueden beneficiar aquellos pacientes que son pocos inductores de antigenicidad, como los no fumadores, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, básicamente, y el problema de la población mayor, se ve casi todos los estudios de inmunoterapia que la población mayor tiene resultados no tan favorables, ¿no? ¿Cómo es cuando el paciente tiene metástasis cerebral? Porque es frecuente en cáncer de pulmón debutar con enfermedad metastásica cerebral. Miren, cuando los pacientes debutan con enfermedad metastásica cerebral y reciben tratamiento y fueron incluidos en este estudio, la mediana de sobrevida fue 19 meses, que fue mayor que aquellos pacientes que no tenían enfermedad metastásica cerebral al debut, ¿no? O sea que esta población de alto riesgo también se ve beneficiada con esta estrategia de tratamiento. Y el beneficio es en la población de expresión de PL1, tanto en los positivos más de 1%, ¿no? Hay que notar que en los negativos, en el PL1 negativo, este beneficio también es sostenido, importante, y la población mayor del 50%. También. Pero es importante notar acá que la población con PL1 negativo se benefició significativamente, ¿no? Y esto es en cuanto a la mediana de sobrevida libre de progresión, que esta diapositiva lamentablemente está fuera de contexto. Pero, ¿cómo es la tasa de respuestas, ¿no? Y la duración de la respuesta. La tasa de respuesta en general ha sido el 38%, ¿no? Básicamente, y la tasa de respuestas en total ha sido casi el 90%, o sea, entre respuestas estables, parciales y completas. Y la duración de esta respuesta también es significativa. Miren ustedes en el tiempo, a los 12 meses, la mitad de los pacientes aún mantienen la respuesta. Los eventos adversos, ¿no?, que condiciona suspensión del tratamiento, bueno, en el brazo de nivo ipiquimio fue el 16% de los casos, que fue significativamente mayor que el grupo de quimioterapia. Y como siempre, los eventos están relacionados básicamente a la toxicidad de la combinación, pero son básicamente grado 1 o 2, ¿no? Y como los eventos inmunes relacionados, como siempre, piel, endocrino, gastrointestinal, que son los más frecuentes. La toxicidad pulmonar, grado severo, es el 2%, muy poco
pacientes que tienen esa toxicidad severa, ¿no? Pero nuevamente los pacientes que suspenden el tratamiento debido a un evento inmune relacionado tienen más chance de estar vivos sin enfermedad, ¿no? Y en conclusión, nosotros podemos ver de que la inmunoterapia, ya sea como monoterapia o combinada, debe considerarse siempre en un paciente, que pueden ser los altos expresores o aquellos pacientes que no desean por alguna razón recibir quimioterapia o porque no tengan condiciones por la presencia de alguna comorbilidad que limite su uso. La monoterapia versus quimio, ¿no? O quimio más inmuno o inmuno en altos expresores, es un tema que hay que discutir. Ya se sabe, por ejemplo, que los muy altos expresores, aquellos que tienen una expresión de positividad mayor del 90% del PDL1, la inmunoterapia agente único es lo más indicado, ¿no? Los estudios secundarios o las evaluaciones secundarias de los estudios de altos expresores se ve de que esa población es la que más beneficio tiene del uso de inmunoterapia. 50% debería discutirse caso por caso para poder elegir de acuerdo al paciente la mejor alternativa. Cuando necesitamos respuesta, cuando necesitamos tasas de respuesta y tener una respuesta rápida para evitar que la población que recibe inmunoterapia agente único pueda no beneficiarse del tratamiento, pues bueno, la combinación inmunoquimioterapia debe ser lo más indicado. ¿Qué hay en los expresores entre el 1 al 49%? Yo pienso que la principal condición es de que aquellos pacientes que son entre 1 a 49%, la inmunoterapia agente único no debe ser una opción a considerar, salvo algunas consideraciones excepcionales que podrían hacer que este paciente se beneficie de esa condición. En aquellos pacientes que tienen PDL1 histología escamosa, ¿cuál es la mejor opción? Está por definirse, pero creo que los resultados del CheckMate 227 o del CheckMate 9LA favorecen al uso de esta combinación de doble inmunoterapia, ya sea con o sin quimioterapia. Bien, eso es lo que quería mostrarles y muchas gracias por su atención y por la deferencia que han tenido de atenderme. Bueno, muchas gracias, doctor Mas, por su brillante exposición. Invito a todos los participantes a dejar sus preguntas en el chat. Bueno, yo quiero hacer, quiero hacer unas preguntas, doctora Valdivieso. Usted claramente ha mencionado que el papel de los inhibidores de tirosina quinasa más actuales son mucho más, su valor perdón. Usted ha mencionado que los inhibidores de tirosina quinasas de segunda y tercera generación son mucho más potentes que el crizotinib. En ese sentido, pues nos plantearíamos la pregunta de cuál sería la mejor elección, considerando que no hay estudios comparativos entre estos. En ese sentido, me quiero poner en una situación clínica. Si tuviera un paciente varón con cáncer de pulmón, ALK positivo, con metástasis cerebral, ¿cuál sería su elección para tratar a este paciente, doctora? Ya. Bueno, yo creo que primero siempre partiendo desde el acceso a la droga, siempre tenemos que ver a cuál droga tenemos acceso, pero en todo caso, si hay algún punto importante de comparar lorlatinib versus las otras dos drogas de segunda generación que son brigatinib y alectinib, es el control cerebral, ¿no? Si bien es cierto los tres tienen alto control cerebral, el porcentaje de respuesta a nivel de cerebro en pacientes no tratadas es muy alto para lorlatinib, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que es sintomático, queremos evitar probablemente la toxicidad de la radiación y obtener respuestas mayores, probablemente podríamos utilizar lorlatinib. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, que también más allá del lorlatinib, probablemente las resistencias desarrolladas por esta droga, la siguiente línea tendría que ser o un estudio clínico, quimioterapia, siempre haciendo la biopsia previa para ver si
tenemos algún gen de resistencia que nos permite usar alguna otra droga o reexponer a crizotinib. Entonces yo creo que aquí bastante va a tener que ver probablemente el escenario clínico y el acceso a la droga, ¿no? O sea, en el escenario ideal sí podríamos utilizar lorlatinib si es que tenemos un paciente con una metástasis grande y que pensamos que puede tener más resistencia. De repente, si fuera mujer y pensaríamos que pueda tener más sensibilidad y todo eso. Pero la respuesta tampoco es absoluta, ¿no? Porque como hemos visto no podemos comparar y sacar datos claros. Si bien el odds ratio de lorlatinib es mejor, los otros dos también tienen excelentes tasas de respuesta, ¿no? Doctora Valdivieso, disculpa, Ofelia, sino que para seguir con las preguntas a Natalia. Escuché que era muy importante, ¿no? Durante el tratamiento o al final del tratamiento ver lo que es el seguimiento del tumor para las mutaciones. Pues hemos visto que los pacientes que tienen mutaciones a nivel de GFR podemos hacer seguimientos con biopsias líquidas, ¿no? Este porcentaje de pacientes que tienen ALK es mucho menor, pero el valor de la biopsia líquida en el manejo del seguimiento del paciente ALK positivo bajo tratamiento está indicada, eso me quedé con esa incógnita, si ya está incorporada al uso clínico, si se tiene un buen proyecto para utilizarla como uso clínico. Y lo otro es cuando se... no, la otra es para otro doctor. Doctor, justamente yo creo que en ALK, inclusive nosotros tenemos, no es solamente que se pueda utilizar, sino que es parte de, ¿no? O sea, es una obligación. Si vamos a utilizar estas drogas, para nosotros sería una obligación hacer estas pruebas, porque como hemos visto, las diferentes mutaciones tienen sensibilidades también diferentes a cada agente de TKI, ¿no? Entonces, lo que puede ser sensible para lorlatinib probablemente no va a ser sensible para ceritinib, ¿no? O igualmente la diferencia entre ceritinib y brigatinib también existe, no comparten las mismas mutaciones siempre, si bien es cierto, algunas sí, no todas. Entonces es importante después del uso de cada droga, cuando tengamos progresión, volver a hacer la biopsia líquida y buscar esta secuencia de genes, ¿no? Para ver los genes de resistencia y también los genes de sensibilidad. Como hemos visto ese caso de paciente que ha utilizado lorlatinib y sin embargo desarrolló una mutación que lo hace sensible, por ejemplo, para volver a utilizar crizotinib, ¿no? Entonces ese dato es bien importante porque la mayoría de veces probablemente vamos a poder acceder al uso de una nueva droga, ¿no? Y hemos visto que son 4 drogas. Entonces, sí, eso se hace ya en la práctica. Claro, la mayoría de los estudios justamente recalcan eso, ¿no? Como hemos visto, es importante intentar desde la primera línea hacer estas pruebas, ¿no? Porque la probabilidad de encontrar el driver es mayor y eso también nos da apuntar mejor el tratamiento y por lo tanto sacar más ventaja de él, ¿no? Jugando un minuto más para preguntarle quizá al doctor Mas, un poquito para dar el enfoque multidisciplinario en el caso de estas excelentes respuestas que estamos viendo en los tratamientos con inmunoterapia, ¿no? Que, como nos ha mostrado el doctor Galvez en sus presentaciones, que son realmente cosas que no veíamos hasta hace 5 años en el instituto, ¿no? ¿Hay algún valor, ya sea en la enfermedad metastásica, con metástasis única cerebral, o en los casos en los que tenemos unas respuestas tan extraordinarias a niveles de nódulos pulmonares? ¿Hay algún valor en la cirugía de rescate? Interesante pregunta porque en la actualidad se trata de llevar a los pacientes a la máxima respuesta. Y cuando queda enfermedad residual confinada en algún territorio que pueda ser susceptible de un tratamiento local, llámese posibilidad quirúrgica o radioablación por radiocirugía, esa es una alternativa. Si vas a llevar al paciente a respuesta completa.
Entonces, el rol de la cirugía es importante en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, porque si queda confinada alguna lesión única que pueda ser susceptible de extirparse, pues se puede extirpar y eso no es una conducta habitual, pero es una conducta permitida. Muchas gracias, doctora Cuanqui. ¿Alguna otra pregunta en lo que esperamos? Sí, para el doctor Mas y para el doctor Gales. Bueno, actualmente ya contamos con diversos agentes de inmunoterapia ya aprobados en primera línea, ¿no? Solos o combinados con inmunoterapia. En ese sentido, quiero preguntarles cuál es el perfil o cuál sería el perfil del paciente que se beneficiaría de la combinación de quimioterapia más el doble bloqueo. Yo creo que la combinación de, como dije en mi presentación, pues básicamente, si tendría que escoger por alguna razón una población, escogería a los PL1 negativos o a los escamosos, ¿no? Que esas son las poblaciones que tienen beneficio. Y para la combinación de doble inmuno más 9LA, aquellos que debutan con metástasis cerebral tienen un beneficio un poco mayor. Entonces creo que no hay una manera segura o bien selectiva de poder escoger a los pacientes, pero hay subpoblaciones que uno podría de alguna u otra manera poder encasillarlos. Y creo que esa es una población importante. Doctor, ¿usted cree que el PDL1 ya perdió su valor predictivo? Yo nunca le he creído al PDL1, porque el PDL1 nos va a servir básicamente para poder escoger aquellos pacientes que van a recibir inmunoterapia solo y si son muy altos expresores, porque con la combinación de quimio más inmuno, todas las poblaciones se benefician, unos más y otros menos, ¿no? O sea, más que predictivo es un pronóstico, ¿no? Pero los bajos expresores menos, los más altos expresores más. Pero en realidad, cada vez en el mundo, el clínico no le da tanto valor al PL1. Bueno, ahí habría que agregar que el PL1 no solamente es un marcador que no te va a decir que no va a responder, sino que es un marcador con una reproducibilidad muy limitada y con muchas clonas y con muchos problemas. Es un marcador muy limitado, ¿no? Y ahí para añadir es que en esta enfermedad no siempre se tiene tejido suficiente para poder hacer el PDL1, entonces podemos hacer estudios moleculares en biopsia líquida y nos quedamos sin tejido para el PDL1 y esa no es una limitante para usar el tratamiento, ¿no? En estos casos podemos usar combinaciones de quimio más inmuno y el paciente se va a beneficiar, ¿no? Ya no tenemos que rebiopsiar al paciente y a veces cuando esto tampoco se puede realizar, ¿no? Ahí hay una cosa que es importante un poquito aclarar, ¿no? La biopsia líquida se realiza en algún fluido tipo sangre, ¿no? Y hay de dos tipos. Uno es de concentración de células y otra es de material molecular, que en el cual buscas una mutación específica. Entonces, por eso sirve el procedimiento. El PDL1 se tiene que hacer en tejido, y lo que ha disminuido es, digamos, en la estandarización y después de los consensos y de todo eso, la cantidad de células mínima para evaluar, ¿no? Se pedía que sea un mínimo de 100 células en algún momento y después salieron algunas propuestas de hasta 50 células, ¿no? Lo que se trata de hacer a nivel de manejo, ¿no? Es indispensable contar con tejido para diagnóstico. Entonces, mejorar la biopsia quirúrgica, porque incluso la biopsia de lo que es una citología no necesariamente te va a ser de utilidad para hacer todo lo que necesitas hacer dependiendo de tu capacidad técnica, porque ahí no solamente tienes que ver lo que el libro dice que se puede hacer, sino de lo que tú puedes hacer en tu laboratorio, ¿no? Con la metodología que tienes estandarizada donde trabajas. Entonces, y en ese aspecto, pues sí, solamente necesitas en algunas técnicas que tenemos, por lo menos en el instituto, una cantidad significativa de tejido para decir que puedes o no puedes hacerlo. Entonces, eso es importante, que mejoremos las biopsias.
Y ahí el rol del neumólogo, creo que estaba la doctora con nosotros en la parte del público de neumología, es muy importante en otros países, en otras instituciones, en la primera biopsia, ¿no? La biopsia del tumor, ¿no? Pues la broncoscopía. Un comentario adicional, ¿no? La histología yo creo que nunca va a ser reemplazada. Va a ser importante para establecer el diagnóstico y la biopsia líquida va a ser un complemento de fácil acceso, que nos va a permitir hacer determinaciones seriadas y adicionalmente grandes evaluaciones de paneles grandes, ¿no? Pero la histología no creo que puedan reemplazarlo. La biopsia líquida realmente ya tiene un rol, como ha mencionado Natalia, en lo que es el seguimiento. O sea, no hay un acceso más fácil que la biopsia líquida para hacer seguimiento. O sea, ves las células circulantes del tumor, ¿no? Entonces, para hacer seguimiento, para ver mutaciones, para ver recaídas, ¿no? Es una herramienta que ha venido para quedarse. Pero en el momento también es cierto, ¿no? O sea, lo que tenemos que tratar de desarrollar de acuerdo a la tecnología actual es la optimización de la muestra del tumor original, ¿no? Porque lo que nos pasa a veces, debido a que no tenemos un flujo establecido, es que de pronto sacas el diagnóstico histológico, de ahí pides la inmunistoquímica, cortas de nuevo una muestra pequeñita valiosa, ¿no? De ahí viene la parte molecular que necesita por lo menos unos 10 cortes de unas 5 micras para llegar al volumen que se requiere para hacer los test, ¿no? Y al final te quedaste sin muestra cuando ya desgastaste pues, en la segunda parte, ¿no? Entonces, y son muestras valiosas. Entonces, ahí hay que enfatizar el tener flujos bien establecidos en las instituciones donde trabajamos y tener en cuenta que no todos vamos a tener acceso en un primer momento a tecnologías muy sofisticadas y hay que también afinar el sistema de referencia. Eso es lo que hay que hacer. Cierto, muchas gracias. Yo quiero invitar a todos los participantes a que se animen a hacer sus preguntas a los ponentes. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta a los ponentes. A veces podemos tener acceso a través de diversos programas a test de secuenciación. En el caso de de tener uno y que a lo mejor nos muestre unas mutaciones a nivel del P53 o STK11, ¿limitaría algo su indicación de quimio sola o inmuno sola, doctores? Yo creo que, Marcos, podrías contestar eso. Haz referencia al trabajo que ha salido publicado ahora. Sí, justamente, bueno, la presencia de estas mutaciones, si bien en algunos estudios se ha mostrado como un factor que puede impactar en el beneficio de la inmunoterapia, no son una limitante para usar la inmuno, ¿no? Entonces, el paciente, de acuerdo a lo que ya se ha mencionado, si no tiene mutaciones accionables, el uso de inmunoterapia, de acuerdo a la expresión del PDL1, es la indicación que debería tener, independientemente de estas mutaciones. Cuando hablamos de pacientes con mutaciones driver, ¿no? La presencia de conmutaciones sí impacta en la sobrevida de los pacientes. Como mencionaba el doctor, justamente hoy ha salido ya el preprint de un estudio multicéntrico que se ha realizado sobre el impacto de las mutaciones o de las conmutaciones en pacientes con EGFR, en el que ha participado el instituto, y sí se puede ver que a mayor cantidad de conmutaciones, la sobrevida disminuye de los pacientes a pesar de haber sido tratados con el TKI indicado, ¿no? Entonces, este estudio de las conmutaciones nos va a permitir saber cómo va a ir el paciente y poder usar estrategias de tratamiento un poco más, o diseñar mejores estrategias de tratamiento, ¿no? Pero hasta la fecha, con respecto a la inmunoterapia, no cambia no cambia el modo de tratar, ¿no? No cambia, uno no puede decir no le voy a dar inmuno solo porque tiene STK11 o TP53. ¿Con mutaciones te refieres en qué genes?
En este estudio se han analizado pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y se les ha realizado un panel de NGS. Entonces se ha visto que si el paciente tiene una mutación de GFR de sensibilidad a la que se le da el tratamiento, si este paciente tiene otras conmutaciones, sea TP53, sea otros genes, MET, no en en el otros genes, Ujú. el número de conmutaciones impacta de manera significativa en las sobrevidas de los pacientes. A más número de conmutaciones, menor sobrevida del paciente, a pesar de que reciba el tratamiento dirigido contra el gen de ¿En sensibilidad. cualquier gen o genes En cualquier gen. conocidos? No, en cualquier gen que tenga la característica de ser patogénico. Claro, es En similar el, a lo que pasa en P53, ¿no? Que se muestra con el estudio de brigatinib. Si es P53 positivo, la sobrevida, la respuesta, si bien es cierto, va a ser mejor comparado con criso, pero es menor que si no la tuviera, ¿no? Va a ser lo mismo. claro, claro. En el estudio del BFAST que tenemos y está publicado también como abstracto, solamente un tercio de los pacientes tienen una sola mutación driver. 2/3 de la población tiene más de dos mutaciones, ¿no? En general. Y cuando se asocia el P53 a la población, miren, ¿no? La probabilidad de estar vivos, ¿no? Mire, la población evaluada de todos los pacientes, 13 meses, ¿no? Cuando si tiene muchas mutaciones, mírenme, 12 meses versus 21 meses. O sea, si tú tienes la presencia de conmutaciones, tu probabilidad de sobrevida es baja. Se duplica si no la tienes. Entonces, ese es el resultado de los pacientes. Los pacientes con P53 positivo y EGFR mutado, por ejemplo, ¿no? 13.6 meses de PFS versus 19.2 meses de PFS si no tenían el P53 mutado. Y esos que tienen muchas mutaciones sí responden mejor a inmunoterapia, si es que, digamos, si es que recurren. No, porque esos pacientes eran solamente que recibían erlotinib y un grupo de pacientes que han recibido osimertinib, ¿no? Este, no sé si en forma práctica, doctor, Luis, más que usted es el más experto de Más todo viejo. el tema a nivel de nuestro país, si en forma práctica nos puede decir exactamente qué hacemos con un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón, porque hemos visto unas presentaciones extraordinarias con múltiples drogas, tanto los inhibidores de tirosinquinasa, mandos inmunológicos y todo. Pero ¿qué hacemos en forma práctica en nuestra realidad? Nuestro ¿Cuáles son sistema, nuestras claro, mejores oportunidades? nuestro sistema de salud, nuestro sistema de salud sí le brinda al paciente con cáncer de pulmón una oportunidad de tratarse adecuadamente. En el hospital estamos en condiciones de establecer el diagnóstico y de determinar la presencia de positividad para EGFR y para ALK. Adicionalmente de PDL1. Nuestro sistema de salud le cubre una droga de primera generación para EGFR mutado y los resultados que tenemos son muy buenos y le ofrece la oportunidad de recibir una droga de tercera generación cuando fracasa y tiene positividad de la mutación de resistencia. O sea, nuestro sistema de salud sí le brinda esa oportunidad a nuestros pacientes y nuestra población tiene 40% de positividad para el EGFR. Cuando nuestros pacientes tienen mutación de ALK, les ofrece una droga de segunda generación que tiene capacidad de penetrar el sistema nervioso central como alectinib y que le da una posibilidad de tener una sobrevida muy alta, muy alta. O sea, y nuestros pacientes que no tienen mutaciones accionables, ¿no? Tienen la probabilidad, la posibilidad de recibir inmunoterapia como agente único si son altos expresores y si no son altos expresores, la combinación de quimio-inmunoterapia. Pero en general, nuestra población está cubierta para toda esa posibilidad de tratamiento.
Entonces yo creo que en general nuestros pacientes con cáncer de pulmón que se atienden en el hospital tienen muchas oportunidades, adicionalmente de la posibilidad de participar en un estudio clínico, porque hay varios estudios clínicos abiertos en curso en la población. Yo creo que ahí la recomendación más que nada iría a el diagnóstico correcto de inicio, ¿no? O sea, hacerle el panel y determinar a cuál de estos tratamientos va a ir, porque como dice el doctor, tenemos la disponibilidad de todo ahorita en este momento. Sí, y sobre todo, y para poder tener pues un panel y demás, una buena muestra de biopsia inicial, ¿no? Como ya lo mencionaba el doctor Casavilca, eso es súper importante para no tener que retrasar el estudio molecular del paciente y por consecuente no retrasar el tratamiento. Y adicionalmente un comentario de que en patología han empezado a tener una conducta de mejor manejo de la muestra, ¿no? Ya de forma reactiva se hace la determinación de EGFR ahora. Se ha podido articular, ¿no? Ha sido un anhelo que gracias a Dios hemos podido articular al final. No sé, bueno, pero hemos tenido las herramientas, ¿no? Bueno, pues no hay preguntas más por los participantes. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para dar por finalizada la charla. ¿No? Vamos a invitar a la doctora Vidaurre para Sí. las palabras finales. Bueno, muchas gracias, doctora Vidaurre, pues para que nos pueda dar sus palabras finales y agradecerles nuevamente a todos los ponentes por sus brillantes exposiciones y a usted, doctor Casavilca, por acompañarme en la moderación. Muchas gracias. Doctora Vidaurre. Gracias, doctora Cuanqui, doctor Sandro Casavilca por la moderación. Muy interesante todos los comentarios. Agradecemos al doctor Luis Mas, al doctor Marco Gálvez, a la doctora Natalia Valdivieso por las extraordinarias presentaciones. Creo que deberíamos un poco entender más todos estos mecanismos moleculares, seguir profundizando el conocimiento no solamente de las técnicas diagnósticas, sino de hacia dónde estamos caminando, no solamente en cáncer de pulmón, sino en todos los tipos de cánceres, donde básicamente nuestra forma de entender la enfermedad está modificándose y donde cada vez la personalización de los tratamientos va a exigir que tengamos mucho más necesidades de que los pacientes o todas las personas que están pasando por la enfermedad tengan abierto todas las alternativas terapéuticas posibles para poder controlar el cáncer, ¿no? Entonces, en ese camino creo que, como ha mencionado el doctor Mas, han avanzado en cáncer de pulmón y esperemos que en todos los tipos de cáncer sigamos haciendo la misma tarea. Muchas gracias y será hasta la próxima sesión, hasta el próximo, hasta la próxima fecha de nuestras actividades de educación médica continua. Muchas gracias por el día de hoy y gracias por conectarse. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.